¿Qué tal? Bienvenidos. Sin lugar a dudas, hasta este momento hemos revisado algunos puntos básicos en términos de la administración financiera. Ya pudimos llegar a establecer incluso la parte del costo del capital y cómo utilizar este porcentaje para la determinación de un precio, una variable básica dentro de toda organización. En este sentido, la sesión del día de hoy reviste un punto también muy interesante porque empieza a obligarnos al establecimiento de cierto tipo de acciones para empezar a generar ese denominado punto de equilibrio, esa primera meta que yo debo de cumplir como toda organización y que deberá de ser una cantidad de ingresos que pueda absorber tanto la parte de costos fijos como la parte de costos variables. En esta sesión hablaremos justamente de cómo se llega a esa claridad en cuanto al punto de equilibrio. Entonces, sin más, vayamos al tema de esta sesión. Como verás en tu lámina, menciona algunas ideas en cuanto al concepto básico del punto de equilibrio y menciona, es una de las herramientas financieras que nos permite determinar las primeras metas de la organización en términos numéricos, dado que gracias a este método se visualiza de manera muy sencilla cuáles son las cantidades necesarias a conseguir para poder cubrir tanto los gastos fijos como los gastos variables. En este sentido, estamos estableciendo que gracias al método del punto de equilibrio, yo puedo generar claramente cuáles deberán de ser las cantidades mínimas necesarias para que la empresa no solamente salga de esa región de pérdidas que tiene cada vez que avanza y que pueda llegar rápidamente a ese campo de utilidades y que en función del campo de utilidades pues puede empezar a generar toda una serie de actividades hacia el futuro, como una expansión hacia los mismos bienes y servicios que genera hasta este momento, etc. En este sentido, me gustaría hablar que ese punto de equilibrio se puede observar gráficamente. Entonces, si yo quisiera traspasar estas ideas en cuanto al establecimiento del punto de equilibrio, yo tendría que observar que lo puedo generar en una gráfica. Una gráfica en la cual voy a tratar de comparar tanto ciertas cantidades a producir para el próximo ejercicio y que estas cantidades a producir tendrán un impacto en términos financieros. Una de las primeras variables que utiliza el punto de equilibrio es la determinación de los costos fijos. Los costos fijos, lo decíamos en algunas sesiones, son aquellos que permanecen constantes, ya sea en un tiempo específico o bien una variable de costos fijos que me permite llegar a absorberlos, venda o no venda la empresa. Estos costos fijos no son los únicos que aparecen en la gráfica, sino que también empezaré a tener ciertos costos variables. Ya llevo dos elementos que se llegan a establecer dentro de este punto de equilibrio. La sumatoria de los costos fijos más los costos variables me dará los costos totales. Estos costos totales surgen de una cantidad arriba de los costos fijos y se grafican de esta manera. Cuando yo comparo los costos totales, pero ahora los traigo en relación a las ventas, yo tendré un punto donde las ventas y los costos totales se intersectan. Este punto de intersección lo vamos a denominar punto de equilibrio. Todo lo que está por abajo del punto de equilibrio se le pueden denominar pérdidas. Mientras que todo lo que esté por arriba del punto de equilibrio empezarán a generar utilidades. Entonces decíamos que en función de esta gráfica yo deberé de establecer algunas actividades o algunos objetivos muy sencillos que pueda empezar a llevar a cabo la empresa. El primer objetivo, mencionaríamos en términos financieros a cubrir, es la cantidad de costos variables. El objetivo número 1 será ser susceptible esta empresa a que pueda cubrir sus costos fijos.
¿A qué hacemos referencia con estos costos fijos? Probablemente hagamos referencia a la cantidad de renta, a la cantidad de luz, a la cantidad de sueldos incluso que pueda tener la empresa. Es decir, todas aquellas variables que en un momento determinado venda o no venda, de todas maneras tengo que pagar. O bien produzca una unidad o produzca millones de unidades, de todas maneras el costo fijo será 1. En este sentido estamos mencionando, por lo tanto, que es necesario o vital para cada organización que una de las primeras metas a establecer es que pueda ser susceptible de cubrir sus costos fijos. Mencionaríamos que cualquier empresa que no pudiera llegar a cubrir esta cantidad de costos fijos estaría condenada al cierre, estaría condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando que todas las actividades adicionales a la organización que tienen que realizarse, se venda o no se venda, pues son primeramente pagaderas dentro de la organización. Por lo tanto, uno de los objetivos básicos en términos financieros es que yo pueda cubrir mis costos fijos como primera meta. Sin embargo, también es cierto que no solo de costos fijos se componen las erogaciones que tiene la empresa, sino también de esos costos variables. Sin embargo, en esos costos variables yo estoy hablando que muy probablemente este costo variable irá en función de las cantidades que yo quisiera llegar a vender. El segundo objetivo en términos financieros será poder llegar a cubrir esos costos variables. Entonces quiere decir que si yo cubro tanto mis costos fijos como mis variables, efectivamente estoy llegando a este punto. A un punto en el cual yo pueda generar la cantidad de ingresos suficientes que me puedan absorber en su totalidad prácticamente los costos fijos y que una cantidad porcentual o una cantidad equivalente de costos variables serán fácilmente pagaderos si llegase a ese punto de equilibrio. En el caso del punto de equilibrio, entonces me está mencionando que no hay posibilidad de generar utilidades, pero tampoco existe la posibilidad de generar pérdidas. Estoy llegando a un punto de reorden, estoy llegando a un punto cero. Si yo quisiera traspasar a este punto de equilibrio a un estado financiero, seguramente se compondría de la siguiente manera. Ventas, las que quieras, X. Costos, los que determines, X. Pero lo que sí es una verdad total es que si este fuera el estado financiero del punto de equilibrio, mi utilidad o pérdida sería cero. Por eso, esa denominación de punto cero o punto de reorden, ni utilidades ni pérdidas. Sin embargo, gracias a la adquisición de esta actividad de punto de equilibrio, yo pude llegar a establecer qué tipo de actividades se empezará a generar para poder solventar mis costos fijos de inicio e inmediatamente después empezar a pagar esa cantidad de costos variables que están involucrando a la organización en toda una serie de actividades dentro del ejercicio fiscal al cual yo lo estoy proyectando. Por lo tanto, quiere decir que en cada una de las corridas financieras que yo pudiera realizar, siempre deberé de estar visualizando la manera de poder clasificar a los costos desde su punto de vista del comportamiento. Desde el punto de vista del comportamiento, los costos pudieran llegar a ser fijos y variables. Fijos no tendrían ninguna alteración en el tiempo en el cual yo lo estoy presupuestando. Variables en la medida en que yo produzca más o venda más unidades de un determinado artículo, yo sé que esos gastos variables empezarán a incrementarse en una constante. Yo mencionaría bienvenidos costos variables, porque sé que en la medida en que los costos variables empiecen a incrementarse, también las ventas lo están haciendo. Por lo tanto, quiere decir que es un descanso para todas las personas que pertenecen a la empresa, el hecho de conocer que sus fijos están solventados. Y en este sentido, pues bienvenidos costos variables, porque en la medida en que yo tengo una mayor cantidad de costos variables a pagar, también tendré una mayor cantidad de ingresos que está reportando esta organización. A mí me gustaría que ahora esta explicación la pasáramos a términos numéricos e incluso observáramos las fórmulas que vamos a utilizar tanto para el caso del punto de equilibrio en valores como el punto de equilibrio en unidades. Para ello me gustaría
a pesar de que lo tenemos en la lámina, generarles las fórmulas de la determinación del punto de equilibrio, tanto en valores como unidades. Esto es importante porque son dos situaciones diferentes. En valores, yo sé que con esa cantidad de dinero que yo estoy vendiendo, estaré absorbiendo mis costos fijos y variables. Sin embargo, también en términos de unidades, me establece diferentes metas a llegar o poner en práctica en el mercado en función de las unidades a vender por vendedor, por promotor, etc. En este caso, si yo observo un punto de equilibrio en valores, yo sabría que lo primero que tengo que llegar a cubrir son mis costos fijos y que a esta cantidad de costos fijos voy a obtenerlo de 1 menos los costos variables sobre las ventas. Costos fijos entre 1 menos la contribución marginal, la cual equivale a costos variables menos o entre ventas. De esta cantidad yo tendré un resultado en términos monetarios. Esta cantidad de términos monetarios estará absorbiendo tanto la parte de los costos fijos como la parte de los costos variables, es decir, 0 utilidades, 0 pérdidas. Sin embargo, también es cierto que el punto de equilibrio en valores es necesario para que yo pueda llegar a estimar un punto de equilibrio en unidades. El punto de equilibrio en unidades, si yo ya generé el punto de equilibrio en valores, y si yo ya sé cuál es el precio que tienen los artículos, entonces obtendré el número de unidades que deberé de producir o vender para el próximo ejercicio y llegar a ese punto de equilibrio. Estos dos valores o estas dos ecuaciones, tanto en términos de valores como en términos de unidades, están reflejadas en la gráfica. En la gráfica estamos mencionando que estoy comparando tanto las unidades como el dinero. Por lo tanto, estoy mencionando que este punto de equilibrio, si yo lo quisiera ver desde la perspectiva de valores, yo sé que tiene un determinado valor. Equivale a cierta cantidad para que yo pueda pagar tanto mis costos fijos como mis costos variables. Pero si yo lo quisiera observar desde la perspectiva de producción, entonces yo sabré que este punto de equilibrio también tiene su referente en términos de unidades. Y que estas unidades podrán ser la meta, incluso que tendré de venta o producción para el próximo ejercicio. Nosotros mencionábamos a la hora del pronóstico de ventas que podíamos utilizar algunos métodos que permitieran llegar a establecer una cierta cantidad de unidades para el próximo ejercicio. Y mencionábamos que uno de los casos era la regresión lineal, otro un poco más complicado era la incertidumbre de la demanda. Sin embargo, al final llegamos a la gran importancia que puede tener este pronóstico. El punto de equilibrio entonces podría servirnos para poder llegar a esa cantidad de pronóstico de ventas que debemos de estimar para el siguiente ejercicio. Si yo establezco en términos de unidades cuál será mi punto de equilibrio, entonces tenemos perfectamente claro cuál es la primera meta. La primera meta será llegar a producir o a vender cierta cantidad de ese producto en esa cantidad que me está permitiendo generar dinero suficiente tanto para pagar mis costos fijos como para pagar mis costos variables. Quiere decir que este puede ser un buen método de pronóstico, dado que yo estoy comparando algunas situaciones que se pueden presentar en el futuro. En este aspecto, estamos observando la gran necesidad de poder llegar a aclarar o poder llegar a hablar en términos de en dónde está ubicado ese punto de equilibrio. Es decir, saber con toda certeza si yo todavía estoy ubicado en el área de las pérdidas o qué tanto estoy despegado en el área de las utilidades. Si yo con esta gráfica puedo empezar a generar otras, como nuevos relanzamientos de productos, como nuevos clientes que deberé de tratar de cautivar para el próximo ejercicio, entonces quiere decir que le empiezo a buscar mucha razón de ser a estos niveles del punto de equilibrio, porque gracias a esa razón de ser, pues la empresa empezará a generar toda una serie de actividades concernientes a que yo pueda lograr esos objetivos. Bien, tomemos unos minutos para que puedas abrir los archivos adjuntos que aparecen en tu sesión. Y además de ello, aconsejaría que recapituláramos sobre las sesiones anteriores de la determinación del precio. ¿Por qué menciono esto? Porque el caso numérico que veremos del punto de equilibrio se desprende justamente de la determinación del precio que hicimos tanto para
alfa como para gamma, ¿recuerdas? Y que en este sentido empezamos a generar toda una serie de costos y gastos. Para no regresarnos tanto, sí sería muy importante que abrieras ese archivo. Mientras realizamos estas actividades, tomamos unos minutos y regresamos en un momento más. Espero que hayas podido abrir tanto los archivos que generamos en la determinación del precio en la sesión anterior, cuando recapitulábamos sobre cuánto debería de costar el precio alfa y el precio gamma. Te agradezco mucho que abras esos archivos en este momento porque de ahí estamos generando alguna información necesaria para la sesión del día de hoy. En ese caso, yo observo que cuando empezamos a generar la determinación del precio, llegamos a que las ventas por el producto alfa podrían ser de 9.527.500 pesos y que en el caso de gamma, las ventas equivalían a 17.151.624. Solamente para recordar, esas ventas las estoy generando de multiplicar el precio de cada uno de los productos por el número de unidades que se producen o se venden durante el próximo ejercicio. Por lo tanto, yo tendría unas ventas totales para el próximo año de 26.679.124 pesos. En este caso, también estoy tomando la parte de los costos. Los costos variables equivalían o equivalen a 11.970.985. ¿De dónde estoy generando esta cantidad? Esta cantidad la estoy generando de la sumatoria de los costos de fabricación, es decir, aquella cantidad que sumaba la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Estoy estimando que estas cantidades sean las variables, es decir, en la medida en que yo tenga que producir o vender una mayor cantidad de artículos, sé que los primeros que se van a ver impactados serán justamente los costos variables. En el caso de mis costos globales, sumaban 15.828.685. Al final de tu tabla aparece este valor. Sin embargo, si para mí es muy importante visualizarlo en términos de costos variables y costos fijos, y si los costos variables son los costos de fabricación, entonces todo lo demás será un costo fijo, 3.857.700. En este momento yo estoy llegando a una utilidad de 10.850.439. También recuerdo que yo ya había generado un porcentaje de recuperación sobre la inversión que tenía que hacer de 39.80. Esos 10 millones equivalen a un 39.80 de utilidad sobre los costos. Bien, con estos valores entonces estoy en la posibilidad de establecer cuánto equivale el punto de equilibrio. Si vamos a la determinación del punto de equilibrio global, entonces yo tendría unos costos fijos de 3.857.700 pesos. Esa cantidad entre 1 menos los costos variables, 11.970.985, entre las ventas, 26.679.124, y si yo realizo toda la operación, entonces tendría un punto de equilibrio igual a 6.998.730.04. Quiere decir que estoy encontrando el punto en el cual puedo llegar a generar o a pagar tanto mis costos fijos como mis costos variables. Si voy a la comprobación de este punto de equilibrio,
ahora mis ventas equivalen a 6.998.730. Mis costos fijos, de acuerdo a la gráfica, tienen un valor de 3.857.700 pesos. Pero lo que yo desconozco en este momento es cuánto valen los costos variables. Los costos variables ya no son estos 11.970.000. ¿Por qué ya no son? Porque si yo vendo 26.679.124, totalmente de acuerdo que mis costos variables cuesten 11.970.985. Pero cuando mi venta solamente es de 6.998.730.04, entonces mis costos variables los desconozco. Efectivamente, una regla de 3. En esa regla de 3, lo que yo voy a hacer es multiplicar los 6.998.000, multiplicarlos por los 11.970.000 y dividirlos entre los 26 millones. Mis costos variables entonces serán de 3.140.346 pesos. Estos costos variables, si yo los sustituyo a la fórmula, entonces me dirá mis costos variables con una venta de 6 millones serán 3.140.346. A los 6 millones, si le quitas costos fijos de 3 millones y costos variables de otros 3 millones, efectivamente llegamos a la cantidad de 0 utilidad y 0 pérdida. En este sentido, estamos observando la gran importancia que debe de tener ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es básico para que yo pueda empezar a establecer algunas actividades dentro de la empresa. No lo sé, en el caso de los costos variables, que yo pueda empezar a generar una mayor posibilidad en la cual ser un poco más enérgico en conservar algunos costos variables perfectamente establecidos. Que no se gaste más de lo realmente necesario para que yo pueda llegar a tener esa cantidad de costos variables. Que pueda cuidar en sumo cuidado y con mucha diligencia las cantidades que tengo en los inventarios. Porque probablemente si yo empiezo a generar una cantidad mayor de inventarios, empezaré a caer en costos de excedente. Y esos costos de excedente muchas veces pueden llegar a ser obsolescencia, o yo necesitaré al paso del tiempo que estos productos han pasado de moda, por ejemplo, el hecho de empezarlos a rematar. En este sentido, tendré que ser un poco más estricto en la posibilidad de que yo pueda generar la cantidad exacta, tanto de costos variables como de costos fijos que puedo tener. Los costos fijos, de alguna u otra manera, no preocuparían mucho, dado que yo tendría la posibilidad de poder llegar a generar algunas actividades sobre el cuidado de estos costos fijos. Sin embargo, no me importarían mucho porque yo sé que si vendo una o vendo millones de unidades, de todas maneras mis costos fijos serán los mismos. Bien, si yo parto de esa base del punto de equilibrio, entonces, considerando un punto de equilibrio igual a los 3 millones, mi punto de equilibrio en valores costaba 6.998.730. Y que en este caso de los 6 millones, con ese punto de equilibrio, ya puedo empezar a generar la gráfica que me permite llegar a establecer esas actividades que yo puedo tener para el próximo ejercicio. Entonces, vayamos a la gráfica del punto de equilibrio. Decíamos, yo voy a comparar mis unidades producidas contra mis cantidades erogadas. Voy a tratarlos de agrupar de manera cronológica. Yo sé que en este sentido tengo la cantidad total de producción que me arroja tanto el producto alfa como el gamma. Además de ello, esta cantidad total de producción también me está generando una cantidad total de ventas. Estas ventas las voy a establecer en 26.679.000. Me voy a ir con números redondos. 26.679.000 de ventas. También es cierto que de esta cantidad de valores tengo que reflejar
el importe que se generaron con los costos fijos. Mis costos fijos equivalen a 3,857,000 pesos. Cuando yo empiezo a producir la cantidad total de la producción, llegaré a unos costos variables de 11,970,000. Y que también es cierto, si yo sumo mis costos variables con mis costos fijos, tengo unos costos globales de 15,828,000. En estas cantidades tengo que agrupar también el valor que tiene mi punto de equilibrio, que sería de 6,998,000. Yo podría empezar a generar algunos valores todavía más. Por ejemplo, ¿cuál sería el costo variable unitario? Es importante mencionar cuál sería el costo variable unitario porque el costo variable comenzaría de una cierta cantidad que yo estoy invirtiendo aquí hasta la cantidad total de producción que sería en este. Entonces, si yo tengo mi costo variable unitario, lo voy a unir con mi costo variable total. Esta cantidad será mi costo variable total. Además de esta línea, yo necesito conocer cuál es mi costo fijo, 3,857,000. Este es el costo fijo. Si sumo estas dos cantidades, entonces tendré que empiezo a generar una cantidad de costos totales por arriba de los costos fijos hasta 15,828,000 pesos. Estos son costos totales. Si a esos costos totales yo le genero unas ventas de 26,679,000, entonces ya tendré la gráfica del punto de equilibrio. Este valor equivale en términos numéricos 6,998,000 pesos. Cuando yo genere 6,998,000 pesos, sé que mis costos fijos y mis costos variables están totalmente pagados, por lo tanto no tengo pérdidas. Y que a partir de los 6,999,000 pesos tengo una utilidad. Sin embargo, si yo todavía soy un poco más estricto en esta gráfica, veré que se desprende otra línea a partir del punto de equilibrio hasta las ventas totales. Esta otra línea la voy a denominar impuestos. En la medida en que yo genere renta o genere ingresos, me empezaré a tener también impuestos directos. Por lo tanto, en esta parte, lo que sí estoy generando de utilidad es aquella cantidad por arriba de los impuestos. Todas estas cantidades se pueden graficar en términos numéricos. ¿De dónde surge la línea de costos variables? Del costo variable unitario. Por lo tanto, si yo sé que el costo variable es de 11,970,000 pesos y que las cantidades a producir para el próximo ejercicio son alrededor de 43,700 unidades, es decir, volviendo a esa parte de lo que sumaban 18,500 más 25,200, si yo divido esto, entonces tendré el costo variable unitario. ¿De qué me sirve generar ese costo variable unitario? Porque entonces yo ya conozco de dónde se desprende la línea de costos variables, desde el costo variable unitario hasta el costo variable total. En el caso del costo fijo, yo mencionaba que no se requería observar mucha vigilancia sobre las cantidades producidas, porque así yo produjera una o produjera miles, de todas maneras mi costo fijo se mantendría inalterable durante ese ejercicio que yo lo estoy proyectando. Y en ese caso llegamos en la determinación del precio a que los costos fijos equivalían a 3,857,700 pesos. También es cierto que en la gráfica me menciona una cantidad de ventas totales. Yo no estoy mencionando la cantidad del punto de equilibrio en unidades por una razón, porque tengo dos productos a dos diferentes precios, dentro de los cuales yo tendría que sacar un precio ponderado para identificar un solo punto de equilibrio. Si yo quisiera ser un poco más puntual en cuanto a la determinación del punto de equilibrio, yo necesitaría obtener un punto de equilibrio para alfa y otro punto de equilibrio para gamma.
En este caso, no me interesa ser tan específico en cuanto a cuál es el número de unidades en las cuales yo tengo que producir para cada línea de producción y llegar a ese punto de equilibrio. Lo que me interesa en términos de valores es llegar a ese gran total de 26 millones de ventas y 11 o 15 millones de costos en números cerrados. Y que en comparación con esas dos variables, yo sé que a la mitad aparece un punto de equilibrio de 6.998.000. Con esa cantidad estoy llegando a esa primera especificación. ¿Cuántas cantidades o cuál será la cantidad necesaria para que la empresa pueda absorber tanto la cantidad de costos fijos como la cantidad de costos variables? Si volvemos a la lámina, en la parte del concepto, menciona una situación también muy interesante. El punto de equilibrio también es llamado un punto de reorden. ¿Por qué un punto de reorden? Porque probablemente una vez que nosotros lleguemos a alcanzar esa cantidad de punto de equilibrio, las situaciones que tenga la empresa sean diferentes. Es una empresa autosuficiente. Es una empresa que puede empezar a reinvertir en toda una serie de productos nuevos que quisiera lanzar en el mercado. Es una empresa en la cual poder llegar a establecerle algunas nuevas maneras de hacer las cosas, siempre con el objetivo de mejorar continuamente. En este sentido, estoy reordenando o estoy teniendo la posibilidad de realizar una reingeniería de la empresa. Y en función de esa reingeniería de la empresa, entonces de alguna otra manera, pues tener una nueva dispersión de actividades dentro de la organización. Una nueva manera de tomar o realizar algunas actividades principales para la empresa. Se llama punto de reorden o punto cero. Punto cero porque no tengo ni cantidades negativas ni cantidades positivas. Si bien es cierto, habrá que ser muy claro, en ese ejercicio de punto de equilibrio que acabamos de hacer, tendrás algunas décimas como resultado. Sin embargo, si estamos hablando de millones de pesos, al final las décimas que tenga como resultado podrán ser cargadas a un ajuste. Lo importante es que yo tengo que conseguir casi 7 millones de pesos para llegar a ese punto de equilibrio en esta actividad o en esta organización. Pero al final estoy conociendo que lo que me interesa es llegar a ese punto de reorden, a un punto de reingeniería. Solamente subrayo, el punto de equilibrio es la cantidad que llega a absorber las cantidades erogadas tanto por los costos variables así como por los gastos fijos. En este sentido, estaremos observando que la determinación del punto de equilibrio, si lo adicionamos a la determinación del precio y si nos vamos más atrás al establecimiento del pronóstico de ventas, ya podría empezar a generar una adecuada administración financiera dentro de la empresa. Sin embargo, también es cierto que volvamos a esa primera lámina de las organizaciones. Las organizaciones tienen un entorno tanto interno como externo. Hasta este momento hemos hablado de su entorno interno, desde el punto de vista de qué tan necesaria es su contabilidad, de qué tan importante es su administración financiera. Sin embargo, también es cierto que estamos expuestos a toda una serie de variables financieras que no se controlan dentro de la empresa, sino son toda una serie de variables financieras en las cuales dependemos de un mercado en el cual se están comercializando diariamente, minuto a minuto, las diferentes variables. En este sentido, tomemos unos minutos para resolver estas actividades de aprendizaje diseñadas para que lleguemos a la aclaración del punto de equilibrio y volvamos para poder hacer el link entre esas finanzas corporativas y esas finanzas bursátiles. En un momento más, regreso.
Bien, me da mucho gusto que hayas podido confirmar los resultados que hemos generado en la determinación del punto de equilibrio en ese archivo adjunto a través de tu página de Excel. Pero también es importante recordar algunas otras variables que hasta este momento hemos revisado en estas sesiones que llevamos acumuladas. Si bien es cierto, para una adecuada administración financiera es importante pues saber que somos tanto proveedores como clientes de muchas de las áreas que conforman la organización. Requerimos de información constante de las áreas de recursos humanos, así como de las áreas de producción e incluso las áreas obviamente de ventas y cobranza. En este sentido, estamos observando la interdependencia que estamos empezando a generar dentro de esta organización. La administración de cualquier empresa no puede llevarse a cabo de una manera sólida y constante de no tener una sinergia integral entre cada una de las áreas que conforman a la empresa. Si bien es cierto, la información que estén desprendiendo cada una de estas áreas te podrán dar la posibilidad de tomar las decisiones financieras más adecuadas, ya que eres el responsable de poder visualizar cuantificadamente cada una de las actividades que está llevando a cabo cada departamento de la empresa. En este sentido, sí sería muy oportuno hacer un repaso en este primer concepto del cual yo he hablado y que trata de esas finanzas corporativas. Dentro de las finanzas corporativas empezamos a generar que requerimos de identificar claramente cuál es la diferencia que existe entre establecer un negocio en una época determinada y en otra. Es decir, los momentos en los cuales nosotros empecemos a generar cierta actividad de negocio son básicos para que yo pueda empezar a establecer si la potencialidad de la organización en el lanzamiento de un nuevo bien o servicio es viable o no es viable. Estoy mencionando que es de vital importancia pues establecer el cúmulo de oportunidades que dado mis debilidades o el cúmulo de riesgos que puedo tener dado mi cantidad de fortalezas, pues sin duda alguna me establecerá en ese diagnóstico que tenga la empresa en este momento algunas actividades a tomar en términos financieros para los próximos ciclos. Pero sin lugar a dudas, no solamente es importante el momento en el cual esté lanzando yo la actividad, sino también la actividad misma que yo esté desarrollando. Es decir, identificando algunas variables de riesgo dado la actividad que yo estoy llevando a cabo. Estas actividades de riesgo dependerá de términos estadísticos que yo pueda llegar a cuantificar a alguna actividad más riesgosa que otra. Si yo establezco esta situación, entonces estaré en la perfecta circunstancia de sentarme y revisar algunas situaciones internas importantes para la empresa. Es decir, como responsable del área financiera, yo tendré en una parte que indagar justamente cuáles son las maneras en las que la actividad contable se está desarrollando dentro de esta organización. Para mí es básico llegar a identificar, pues, qué tipo de sistemas contables estamos llevando a cabo en la empresa. De alguna manera u otra, para mí es básico el hecho de saber que no importa si lo estoy haciendo a través de un sistema tecnológico o lo estoy haciendo a lápiz y papel, pero sí identificar de qué manera estoy proporcionando la información hacia cada una de las áreas de las cuales dependen de mi información financiera. Manejábamos en alguna sesión que era básico que yo pudiera identificar a los dos brazos que la contabilidad me arroja. Si yo considero como una base firme a esa contabilidad financiera, yo sé que uno de sus brazos son sus cuentas por pagar y que el otro brazo serán sus cuentas por cobrar. Háblese de cuentas por pagar o cuentas por cobrar, estamos hablando de dos términos elementales para algunas actividades básicas dentro de la empresa. En la parte de cuentas por pagar estoy estableciendo que en función de la cantidad de inventarios que yo pueda tener en este momento, pues estaré contratando más materias primas, más proveedores y que en este sentido estos proveedores, pues yo voy a estarles pagando en los plazos en los cuales esté realizando cada una de estas actividades en la organización. En la medida en que yo tenga perfectamente controlada esta cuenta por pagar, daré la posibilidad a generar una cantidad de pagos lo más tranquilamente posible, o no quisiera mencionar o recomendar lo más lentamente posible.
En la medida en que el dinero que aparezca en la empresa salga más lentamente posible, de alguna manera u otra le estoy dando un impulso mayor a este ciclo de efectivo dentro de la organización. Sin embargo, los inventarios es una de las cuentas o una de los departamentos más cuidados y con toda diligencia que debe tener el aspecto financiero. Lo mencionábamos en alguna sesión y decíamos, dentro de todos los rubros que abarcan las cuentas del activo total, una de las cuentas más básicas o más importantes que tiene esta cuenta de activo total es justamente la cuenta de inventarios. Por lo tanto, quiere decir que revisada como cuentas por pagar o revisada desde cualquier ángulo en la cual tú quisieras observarla, es una cuenta que de no cuidarse adecuadamente puede empezar a generar altos costos dentro de la empresa. En este sentido, hablamos que la cuenta de inventarios, esta primera cuenta de cuentas por pagar, es básica para tener una muy fortalecida administración financiera. Sin embargo, no es la única. Otra podría ser la determinación de los costos o gastos fijos que yo tengo durante el próximo ejercicio. Y que uno de los principales costos fijos que yo tengo es la determinación de la mano de obra. Si yo establezco la mano de obra con toda prudencia, entonces llegaré a agrupar a los especialistas más destacados dentro de cualquiera de las áreas específicas y yo les empezaré a generar un adecuado sueldo. En este sentido estoy hablando que gracias a la determinación de mis costos o gastos fijos, yo de alguna u otra manera estoy ejerciendo una muy adecuada administración financiera. En este aspecto menciono que ese brazo denominado cuentas por pagar está perfectamente controlado. Si tú eres una persona que realiza actividades de importación y exportación, entonces de alguna otra manera debes de tener perfectamente contempladas esas cantidades adicionales por estar realizando estas actividades específicas. Aranceles, por ejemplo. También es cierto que esas cuentas por pagar deben de quedar perfectamente claras. Hablemos del otro brazo. El otro brazo, en este sentido, estoy mencionando que serían mis cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar están depositadas principalmente en mis clientes. Los clientes, de alguna otra manera, pues son la razón de ser de toda organización. No solamente estoy hablando desde el punto de vista cualitativo, cómo tratar al cliente, darle una adecuada respuesta, que se sienta a gusto dentro de la empresa. No ese aspecto, muy importante, sin embargo, no en el que quiero atacar. Esa cantidad de clientes debe de tener una revolvencia muy importante, es decir, es tan importante vender o probablemente mayormente importante será la recuperación que yo realice de la cartera. El simple hecho de que yo empiece a generar ventas a diestra y siniestra no me garantiza en ningún momento de que yo pueda tener la recuperación de esa cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar, mientras más rápido yo la pueda empezar a generar dentro del bolsillo de la organización, podrá ser un aliciente básico para que este círculo o este ciclo de ingresos y egresos pueda resultar en una muy probable utilidad favorable para todos los que pertenecen a esta empresa, desde empleados hasta los mismos proveedores y clientes en las que conviven. Por lo tanto, estamos mencionando que esta principal cuenta de las cuentas por cobrar, que es la parte de clientes, es elementarlo cuidar. Si bien es cierto, a los clientes yo les estoy dando una cantidad de crédito y que ese crédito debe de estar perfectamente cuidado en cuanto a qué cantidad le voy a dar a cada cliente, qué disposición le estaré generando en su línea, es decir, qué plazo le daré. Y también es cierto qué costo tendrá esta cantidad que yo le estoy generando de materias primas a ese cliente. Por lo tanto, quiere decir que el establecimiento de tener perfectamente controladas esas actividades de cuentas por cobrar me dará al término una muy adecuada revolvencia dentro de la empresa. Cuentas por pagar y cuentas por cobrar solamente son dos brazos de los que se sirve esa contabilidad financiera. Sin embargo, hemos establecido que no solamente la contabilidad financiera es elemental, sino que también toda aquella contabilidad administrativa, toda aquella contabilidad que me permita presupuestar y tomar decisiones en el futuro. En función de esa contabilidad administrativa, empezamos a hablar que una de las actividades elementales que debería tener la organización es el uso adecuado de sus pronósticos. Pronósticos en los cuales me servirán como detonador para empezar a generar toda una serie de actividades dentro de la empresa.
Si yo llego a establecer un pronóstico de ventas, entonces también podré ser susceptible a generar un pronóstico de costos de fabricación, de gastos de venta, de gastos de administración, de gastos financieros. Gracias a que yo conozco la cantidad de ventas, yo puedo empezar a generar toda una serie de actividades dentro de la empresa. Por lo tanto, quiere decir que podré estar en la posibilidad de generar algunas decisiones en el futuro. También es cierto que no solamente para pronosticar, pues me serviría establecer la cantidad que yo voy a vender el próximo ejercicio, sino que yo pueda llegar a establecer algunos métodos en la cual estos pronósticos pueden ser una base muy firme de comprobación. En este caso establecimos dos: una regresión lineal y una incertidumbre de la demanda. Sirvan estos casos o algunos otros a través de los cuales puedes indagar en muchísimos libros de estadística la mejor manera a través del cual yo pueda llegar a pronosticar estas variables. Lo importante es tener los números. Una vez que yo haya pronosticado, entonces yo podré estar en la posibilidad de empezar a generar algunos estados financieros. ¿Como cuáles? Hablábamos que uno básico, el balance general; otro, el estado de resultados; otro, el estado de cambios. Pero también es cierto que yo requiero, para presentarle a toda una serie de instituciones, mi flujo de efectivo. El flujo de efectivo deberá de ser una fuente de información que me permita llegar a generar en qué tiempo estimo recuperar la inversión que yo estoy generando en este momento, qué tasa de interés le puedo estar generando a mis inversionistas en el caso de haber depositado su dinero en esta organización, etcétera. Por lo tanto, quiere decir que esa parte del flujo del efectivo es un estado financiero básico para que yo pueda empezar a tomar decisiones en el futuro. Cualquiera que sean estas, de todas maneras tendré que alimentarlas con ciertos insumos, y que probablemente los insumos que yo requiero para este estado financiero sea mi conformación de ventas. En las ventas yo deberé de estar involucrando tanto las cantidades que voy a producir o a vender para el próximo ejercicio, como a qué precio estaré dando este bien o servicio para el próximo ciclo. En el caso del precio nos detuvimos un buen rato, y nos detuvimos un buen rato porque sabemos que las empresas han tenido su talón de Aquiles justamente en esta determinación del precio. El hecho de que yo no pueda llegar a establecer en cuánto vender este bien o servicio puede llevarme a una situación muy riesgosa en cuanto a las cantidades de mercado que yo tengo hacia el futuro. En este aspecto, para mí es básico poder llegar a establecer qué cantidad de precio voy a tener para el próximo ciclo, que me deberé de adecuar a mi competencia, que me deberé de adecuar a los productos que yo estoy vendiendo en este momento, a la actividad, totalmente cierto. Pero de alguna u otra manera, yo estoy haciendo un alto en esa determinación del precio para el próximo ciclo. Si yo llego a establecer adecuadamente este precio con toda su comprobación, entonces estaré en la posibilidad de empezar a generar algunas actividades dentro de la empresa. En esa determinación del precio yo hice un alto en cómo llegar a conformar esa utilidad, dado en tres niveles. Primero, una tasa libre de riesgo. Yo no estaría dispuesto a invertir en una empresa si lo que yo voy a generar para el próximo ciclo es la misma tasa de interés que me ofrece algún producto bancario, por ejemplo. Si yo estoy desarrollando una cantidad de actividades mayores para el próximo ciclo, entonces también tendré que estar en la posibilidad de generar una mayor cantidad de utilidad. Por lo tanto, el primer escalón será esa tasa libre de riesgo. Sin embargo, hay un segundo nivel donde la actividad que tenga el negocio me hable de cierto riesgo de perder o ganar en esta empresa. Por lo tanto, estoy mencionando que el segundo nivel será un riesgo específico del negocio. Y un tercero sería una utilidad o unos puntos adicionales que yo necesito para poder invertir en este negocio. ¿Cómo determino esos puntos adicionales? Es decir, ¿cómo digo si aquel inversionista pide 10% más y el otro inversionista pide 20% más? ¿Cómo llegar a establecer cuál de los dos es el más adecuado en términos financieros para la empresa? Probablemente una de las medidas más prácticas para que tú puedas establecer cuál de los dos porcentajes es el más viable es la determinación del costo del capital. Una tasa porcentual que te permite llegar a establecer la cantidad mínima de los nuevos financiamientos que podrás tener y la cantidad máxima
que podrás llegar a generar en el caso de contratar nuevos pasivos para la empresa. También es cierto que ese parámetro te sirve para visualizar las nuevas inversiones, es decir, la cantidad mínima esperada por tus posibles inversiones futuras. Y que en este sentido estoy hablando que esa tasa del costo del capital me podrá decir si aquel inversionista que pide 10 o si aquel inversionista que pide 20, cuál de los dos será el más apropiado para la organización. Tasa libre de riesgo, riesgo del negocio y costo del capital me involucran, en suma, esa cantidad de utilidad en términos porcentuales que yo deberé de generar en la determinación del precio de mis nuevos bienes y servicios para el próximo ciclo. Una vez que yo ya determiné ese precio, con toda su metodología de determinación de costos, con toda su metodología de determinación de precios, entonces estoy en la posibilidad de empezar a arrojar algunos datos adicionales como el punto del equilibrio. El punto de equilibrio me va a permitir llegar a establecer la cantidad de ingresos necesarios para que yo pueda absorber tanto mis costos fijos de un inicio como mis costos variables después. Si yo llego a establecer estas dos cantidades, obviamente que en términos financieros podré empezar a generar algunas metas claras en cuanto a qué cantidad deberé poseer para pagar mis costos fijos y qué cantidad deberé de poseer para pagar mis costos variables. Hasta este momento hemos llegado a la determinación de una muy adecuada administración financiera interna. Recalco, interna. Pero también es cierto que no podemos llevar a cabo una administración financiera integral si no observo qué está pasando allá afuera. ¿Qué está pasando allá afuera en términos de los mercados financieros? Las próximas sesiones haremos mucho énfasis en esas partes de los mercados financieros. Hablaremos de los mercados financieros básicos, de las características que tienen cada uno de estos mercados y obviamente de algunas denominaciones o algunas especificaciones en cuanto a cómo llegar a analizar cierto comportamiento del mercado, en el mercado de cambios, en el mercado de deuda o en el mercado de derivados. Y cuando mencionamos esas características de mercados básicos desde el punto de vista financiero, ya estoy viendo hacia afuera. Ya no solamente es la conformación de toda mi solidez financiera que he venido realizando paso a paso, sino que también es cierto, tengo que hacer una unión con todos esos conceptos financieros que se están dando día a día. En una dinámica financiera como la que vivimos el día de hoy, en cualquier lugar en el que puedas estar, es importante fortalecerse internamente, pero estar totalmente abierto hacia esas variables que se están dando en el mercado externo día a día. Saber qué impacto va a tener el incremento en el precio de las divisas. Yo mencionaré que una empresa hoy en día 100% local, es decir, aquella empresa que no consume productos del extranjero, pero que tampoco lanza productos al extranjero, está prácticamente en extinción. Hoy todas las organizaciones tendrán una relación grande o pequeña con estos conceptos de divisa. Pero realmente, ¿qué es una divisa? ¿Realmente cómo se llega a establecer? Hablaremos o aclararemos algunos puntos en cuanto a cómo poder traducir ese tipo de cambio. Cómo en los mercados actuales la variable del tipo de cambio es una de las variables más frágiles, pero que también han provocado gran fortaleza macroeconómica a algunos países. Caso México, por ejemplo. En este sentido, no solamente a través de este mercado de cambios vamos a llegar a establecer una muy adecuada administración financiera dentro de la empresa, cuidar esas partidas en cuanto a aquellas actividades que yo tengo de pagar o de cobrar ciertas divisas en el mercado hoy en día. Sino también es cierto que yo o estaré utilizando dinero de los bancos o estaré utilizando muy probablemente dinero en esos mercados de deuda o capital que existen. Mercados en el corto plazo o mercados en el largo plazo. Hablaremos de mercados primarios y secundarios. Hablaremos también de esa necesidad importante de poder fijar el precio que tienen mis materias primas, es decir, el uso de los mercados de derivados. Y en ese caso hablaremos de productos opcionales, productos futuros o productos estructurados.
Si yo empiezo a generar una sinergia muy adecuada entre esa finanza corporativa y esa finanza bursátil, seguramente llegaré a una muy adecuada estrategia financiera que propondré hacia las demás áreas de las que dependo, pero que también las otras áreas dependerán de esas actividades que yo pueda empezar a establecer internamente porque estoy visualizando muy correctamente el mercado externo. En este sentido, yo podría pronosticar que por ahí de la sesión 22 o 23, de alguna u otra manera tendré esta muy probable combinación tanto de la finanza corporativa como de la finanza bursátil y empezar a generar algunas ideas de fusiones o de escisiones dentro de la empresa. ¿Qué tan importante podría ser fusionarnos con algunas otras organizaciones? ¿Qué tan importante, dado el mercado actual, me da la posibilidad de separarme de esta sociedad y empezar a generar estos nuevos negocios? Pero, sin lugar a dudas, tener perfectamente cierto cuáles son las nuevas o los nuevos objetivos que yo conseguiré independientemente. En términos financieros, yo tendré muy en claro que la cantidad de activos que yo posea en este momento me deberán de dar un rendimiento mucho mayor a la cantidad de costo de capital que yo tengo por mantener estos activos. Sin lugar a dudas, estoy llegando a poder combinar estos dos grandes ámbitos de las finanzas que se generan internamente y las finanzas que dependen del mercado. Por lo tanto, estamos hablando de toda una serie de actividades que empezaremos a arrojar a partir de la próxima sesión. Yo mencionaría que hasta este momento debemos de tener perfectamente claros algunos puntos básicos de las finanzas corporativas, de la contabilidad que lleva a cabo la empresa, de cómo poder llegar a establecer algunos objetivos claros dentro de esta organización, de cómo poder llegar a pronosticar lo que se pueda dar en un futuro y, dado esos pronósticos, ser arquitecto del propio destino que pueda tener la empresa. En función de ello, entonces estaré en la perfecta posibilidad de que, sin importar las condiciones que presente el mercado, de todas maneras serán muy favorables para que yo pueda empezar a establecer objetivos y metas claras dentro de la empresa. Por lo tanto, estamos mencionando que la cantidad de diferenciación que debemos de hacer entre conceptos financieros y económicos. Vuelvo a caer en esa parte y menciono, una crisis financiera es atroz para cualquier empresa, para cualquier país, pero una crisis económica aniquila cualquier posibilidad en la cual yo pueda pensar en un desarrollo. Una crisis financiera, tus variables, es decir, tu tipo de cambio, tu tasa de interés, el precio que tiene la inflación, etc. Una crisis económica son conceptos mucho más crudos, como por ejemplo desempleo, nivel de pérdida o pérdida en el Producto Nacional de una empresa. Estamos hablando de una calidad de vida cada vez más pobre para cierta cantidad de población en ese país. Por lo tanto, si bien es cierto, primero es una y después la otra. Crisis financieras muchísimas, pero se han venido a controlar al paso del tiempo. Hemos hablado de algunos fenómenos económicos básicos como estos efectos tequila, los efectos tango, los efectos vodka, que se han dado en los mercados en los últimos años y que no estamos exentos de que en el futuro no se puedan dar más. Se darán y con mucha mayor agresividad. Esos movimientos en las variables financieras deberán de estar perfectamente cuidados para que yo pueda caer en la menor posibilidad de tener pérdidas. Te doy una mala noticia, pérdidas tendrás, sin embargo serán mucho menores de no haber revisado algunos de estos puntos básicos en términos financieros. En este sentido, llegamos a la posibilidad de caer en la diferenciación entre el concepto de contabilidad, los conceptos de finanzas, los conceptos de economía y el propio concepto en cuanto a finanza corporativa y finanza bursátil. Por lo tanto, es un buen momento de llegar a hacer una reflexión en cuanto a todos los puntos anteriores que hemos revisado. Si hasta este momento hay alguna duda, alguna aclaración que hacer al grupo tutorial o bien a los libros que hemos recomendado, a los apuntes que hemos generado hasta este momento, es importante tenerlos hoy.
porque empezaremos sobre una dinámica en la cual empezaremos a revisar toda la conformación de los mercados. Entonces, yo diría que a manera de apunte, poder tener cerca de mí estos conceptos muy claros que hemos revisado en estas sesiones. Y que obviamente podamos estar abiertos a los próximos conceptos que revisaremos en términos de finanzas bursátiles. Conceptos que para mí me parecen muy apasionantes, conceptos en los que viviremos pues cómo se comportan estos precios diferentes en ese mercado. Precios en los cuales yo podré incluso pronosticar, aunque no dependan de mí del todo, cómo se van conformando estos precios y que obviamente tratar de sacar el mejor partido para esa determinación de la administración financiera dentro de tu negocio. Al final, seas emprendedor o no seas emprendedor, de todas maneras requerirás de una muy adecuada administración financiera. Y esa administración financiera tiene dos pies. Uno se llama corporativa y el otro se llama bursátil. Si llegamos a aclarar con puntos y señales a qué hacemos referencia en esa administración financiera y a qué hacemos referencia de esa administración corporativa, obviamente podremos dar pasos muy firmes sobre la conformación de una muy fortalecida administración financiera dentro de la empresa. Vuelvo a insistir, recomiendo mucho nuevamente que regresemos a esa unidad 1, 2, 3 y todas las demás hasta este momento y que podamos traer todos los conceptos básicos para adentrarnos a un mundo fascinante como el mundo de la finanza bursátil. Entonces, hasta este momento aclaramos esos puntos y estaremos listos para vernos en la próxima sesión. Muchísimas gracias y vuelvo a hacer hincapié en el centro de atención tutorial para resolver esta cantidad de dudas que pudieran generarse normalmente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.